Gracias por Corintios, Señor, y estas experiencias que vivieron ellos, que ahora nos sirven como un ejemplo, Señor, a no seguir y a seguir también, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos, Señor, y a tomar lo bueno, Señor, y honrarte, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hoy voy a tocar el tema sobre la disciplina. En el capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo habla sobre el tema de la disciplina. Había un comportamiento ya en la iglesia de Corintio de un hombre de la inmoralidad sexual, y no solo había inmoralidad sexual, ya apenas la iglesia había comenzado, ¿no? y ya está emproblemada, tiene un montón de problemas. Y hay un hombre que se metió con su madrastra, está en el capítulo 5, versículo 1, que vive con su madrastra. Y Pablo escribe fuertemente y reprende eso. Y dice, aunque en versículo 3, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití juicio sobre ese hombre. Y si ya lo emití el juicio. Es tremendo porque habla de varias cosas aquí. Pero hoy voy a enfocarme en lo que es la disciplina dentro de la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, dice así: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento de cómo a hijos se les dirigen. Muchos ya se le había olvidado estas palabras para el libro de Hebreo, y él se las recuerda, ¿verdad? Esto no está en el Nuevo Testamento, es parte del Antiguo Testamento. Por eso es que tiene estos corchetes. Dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a lo que recibe como hijo. Lo que soportan la disciplina, pues Dios los está tratando como a hijo. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si ustedes se les dejan sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Versículo 19. De todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Después de todo, aunque ellos nos disciplinaban, aún los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En otras palabras, si nos sujetamos y respetábamos la disciplina de nuestros padres, cuánto más no debemos de sujetarnos y respetar y honrar la disciplina de Dios. Eso es lo que está diciendo. El versículo 10 sigue diciendo: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. Ya llegando a los 16, 17, 18, hasta ahí llegó, ¿verdad? Bueno, a veces un poquito más, ¿verdad? Como mejor les parecía, ellos lo hacían. Pero Dios lo que hace para nuestro bien, lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de ¿qué? De su santidad. Ahí hay una causa, motivo y razón por qué hay disciplina. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, ¿verdad? Sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina en la iglesia. Hermano, yo conocí personalmente un caso de un joven que se creció sin padre, que tenía su mamá y la mamá llevó una vida muy, pero muy, muy difícil, muy dura. Una mujer que anduvo para arriba y para abajo del tambo a tambo. Tuvo varios hijos, pero nunca tuvo un hogar, nunca tuvo un trabajo estable. Y el hijo mayor se creció literalmente casi solo. Ella lo único que le dio quizás fue de alimentar. Este jovencito aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y en una ocasión, estando ya siendo parte de una iglesia local, esto es una historia verdadera, siendo parte de la iglesia local, es tentado y va y roba. Cuando roba, el pastor de la iglesia local se da de cuenta.
Y se da de cuenta de una manera divina, realmente. Una manera divina. Dios se lo revela, Dios lo pone ahí en ese lugar. Y cuando escucha y se da de cuenta que es uno de sus feligreses, pues inmediato se va a la casa de aquel y que lo encuentra y le pega una regañada como un padre a su hijo y lo manda a regresar todo lo que se robó. Pero le dio una regañada que estuvo a punto de sacarse el cinturón y darle a él y a la mamá. A los dos. Ajá. Creo que fue el día siguiente o a los 2 días más adelante, donde este pastor, amigo mío, me contaba que el muchacho, cuando lo miró en el servicio, si no me acuerdo bien, vino y le pegó una abrazada al pastor. Y el pastor dice, pues, ¿qué onda? Si hace 2 días te quería comer, ¿ahora qué onda? Y él dice algo interesante, dice, nunca me habían disciplinado. Nunca me habían disciplinado. Es interesante, ¿no? Uno que ha sido disciplinado en la vida por los padres, por la vida, uno lo toma como una molestia. Pero para aquellos que vagan en el mundo, que no tienen a nadie que le llame la atención, ellos desearan que alguien le llamara la atención. Iglesia, la disciplina es una bendición. Es una bendición. La disciplina no se estableció para destrozarte y maltratarte. No, hay cosas que se le llaman disciplina, pero no es disciplina, es abuso, es maltrato. Y hay una diferencia entre la verdadera disciplina y el abuso. Son 2 cosas muy diferentes. Lo que Dios nos ofrece como sus hijos es disciplina. Y la Biblia nos dice que es necesaria que se enseñe la necesidad y la responsabilidad que tiene la iglesia de cumplir la disciplina. Es necesaria. Si yo realmente los amo a ustedes, por muy incómodo que sea, por muy incómodo y feo que sea, si yo lo amo, tengo la responsabilidad de amonestarlos. Si yo no lo amonesto, yo voy a dar cuenta de sus vidas. Ay de mí, ahora sí, como dice Pablo, varón, hazte varón. Y amárrate los pantalones y en amor y con el espíritu de disciplina, el cual la Biblia nos enseña, a amonestar a la iglesia. Hoy vamos a aprender que una iglesia sin disciplina no es una muestra de amor. Exacto lo opuesto. En la carta de la Corintios, la que acabamos de leer, Pablo emite juicio a ese hombre, aun cuando está lejos, en el nombre de Jesús, y convoca a una reunión en la iglesia para que dilen con este hombre, para que traigan disciplina al comportamiento de este hombre. Es interesante que él en su ausencia emite el juicio de una vez. Más adelante nos enseña que es un juicio de la casa. No es al que está viviendo allá afuera en la calle desordenado y sin Cristo. No, esa es otra cosa totalmente. Esa es otra cosa que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es la disciplina bíblica? Ahí está. La palabra disciplina está vinculada al término pedagogía. Pedagogía. La pedagogía es la ciencia que se aplica a la educación de un niño. ¿No es interesante eso? Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de la ciencia que se aplica en la educación de un niño. De ahí viene la palabra disciplina. La pedagogía, quizás ya ustedes saben esto, pero les recuerdo, es la educación de los niños. Es una educación general, cultural, intelectual y moral. Es el conocimiento, la ciencia, la lección, la corrección
que siempre está relacionado con algo positivo, no algo destructivo, no es algo que destruye la moral del niño ni al niño en sí, no, sino que lo construye. En otras palabras, la pedagogía, que es una palabra compuesta, se usa para ayudar a rectificar el rumbo que está equivocado. Es la disciplina que conduce a la reorientación de algo, no a la condenación, no, a la reorientación, a la rectificación. El concepto bíblico de disciplina es un concepto muy interesante en la Biblia, como ya podemos empezar a ver. La palabra que aparece literalmente 6 veces en el Nuevo Testamento. Ejemplo está Efesios 6:4, 2 Timoteo 3:16. Ahí aparece la palabra instruye en justicia, que es la palabra disciplina, es la misma palabra griega, disciplina. La disciplina en sí no es un castigo, es una corrección. Y así debe de verse, como corrección. No como un castigo, no como un juicio, mucho menos para el Hijo de Dios. Y estamos hablando de la disciplina dentro de la iglesia. No es un juicio, por eso Cristo murió por mis rebeliones y por mis pecados. Y fue traspasado por mi rebelión, dice el libro de Isaías. Esto no es un castigo, no, Cristo llevó eso. Es mi corrección por mi dureza de corazón. ¿No es así? En la vida del cristiano, la disciplina es fundamentalmente un trabajo divino. Mire cómo dice en el versículo 5 y 6 de 1 Corintios 5. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que reciben como hijo. No hay auténtico creyente, hijo de Dios, que no experimente la disciplina del Señor. Si usted es un hijo de Dios legítimamente, prepárese. Ciertamente la disciplina es parte de construir nuestro carácter. La disciplina, el propósito divino de la disciplina es que nos lo enseñan estos versículos, son 3, y ahí se los presento. Para que vivamos en obediencia. Para eso está la disciplina. Ese es el propósito de la disciplina. Para que yo aprenda a vivir en obediencia. Cuando empiezo a vivir en desobediencia, viene disciplina. Lo vemos una y otra vez en los libros de Reyes, Crónicas, Jueces. Para nuestro provecho personal. Dios nos disciplina para nuestro provecho personal. Y para que seamos partícipes de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y dice, este es el propósito, vivir en obediencia para nuestro provecho como persona y para nuestra familia y nuestras generaciones y para que seamos partícipes de lo que es la santidad de Dios, vivir vidas apartadas para Dios. Note que siempre es algo positivo porque eso es disciplina, algo que lleva una connotación buena, positiva. Ahora, la disciplina como acción divina es para custodiar el testimonio. En otras palabras, la disciplina en sí tiene la función de guardar nuestro testimonio. Guarda nuestro testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Mire lo que dice Hechos 1:8, yo creo que todos lo conocemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico de ser del testimonio? El testimonio está vinculado con testigo. Cuando aquí dice la palabra seréis testigo, vamos a dar testimonio de algo. Somos testigos de algo. Y Dios no ha dado el testimonio de sí mismo por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero aparte de eso, encontramos en la Biblia que a la ley misma, a las tablas de los 10 mandamientos, en Éxodo 31:18, se le llama tablas del testimonio. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas
Éxodo 31, 18. 2 tablas de testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué del testimonio? Porque en esas tablas Dios no da el testimonio, lo que Él desea para nosotros y cómo nosotros vivamos. No solo eso, sino el arca de la alianza, también, que es algo figurativo, también da testimonio de Dios, testifica de Dios. Éxodo 25, 21 al 33. 21 al 23, habla del arca de la alianza. Y la tienda de campaña donde la presencia de Dios descendía en medio del pueblo. Y el lugar santísimo donde Dios se manifestaba. Esto es algo tremendo, se manifestaba en un pueblo lleno de pecados, en un pueblo lleno de dificultades, de problemas. Dice que él se manifestaba ahí en medio del pueblo. En Números 1:50, ese sí lo coloqué si no me equivoco, dice, sí que pondrá a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Ahora, era un tabernáculo que no cualquiera adentraba, porque es un testimonio de quién era Dios. El tabernáculo en sí servía como un testigo de quién era Dios. Que Dios era un Dios santo. ¿Por qué? Porque si entraba alguien con pecado, moría, porque esto era un testigo de quién era Él. Y si este testigo mataba a esa persona. Y por supuesto que la expresión suprema del testimonio está en Cristo Jesús, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 7. Y Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que primero resucitó, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego agrega un versículo más, aquí que viene con las nubes, y todo ojo verá, y todo lo que los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Wow. Él es el testigo fiel. Él daba testimonio. Estoy hablando de disciplina y estoy hablando de testimonio a la misma vez. Y usted dice, el pastor Omar esta noche se perdió. No, yo no estoy perdido. Ahorita vamos a aterrizar, no se preocupe. La iglesia como comunidad, nosotros, la iglesia local, está llamada a dar testimonio de Cristo Jesús, de quién Él es. Esto lo vemos en 1 de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán ¿qué? Vamos a ser sus testigos, vamos a hablar de un testigo. Yo estuve, yo sé, Él vive, Él reina, Él resucitó, yo lo conozco. ¿Cómo? Porque yo hablé con Él. Él me sanó, Él me restauró, Él me liberó. Ese es mi testimonio de que Él vive. De que yo oré, yo vine a Él con mi vida destrozada. Y Él cambió mi lamento, mi llanto en gozo. Él sanó mi corazón, me restauró mi vida. Ese es mi testimonio. Pero a veces no tenemos un testimonio porque no conocemos nada de aquel que se supone que tenemos que dar testimonio. El Espíritu Santo nos ayuda a testificar de Cristo Jesús, de la obra que Él está haciendo y de que Él está vivo. En otras palabras, la disciplina divina se establece para custodiar el testimonio, para guardarlo, así como securities. Esa es la disciplina. La disciplina es un security, hablando de una manera figurativa. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio y cuando empezamos a vivir de una manera que no es congruente, que no va conforme a la palabra de Dios, como el llamado que tenemos, como la nueva naturaleza que estamos en nosotros, la disciplina dice, saca un pito y nos pita, y si no le hacemos caso, saca el garrote y nos da un garrotazo. Nos disciplina, nos vuelve hacia para dar testimonio de aquel que lo llamamos.
Esto es algo que lo vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como ahorita lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué pasó? Este hombre empezó a vivir como le dio la gana. Decía, este es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago, eso es lo que hice más adelante, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Y Pablo dice, en ninguna manera te vamos a poner en disciplina, y si no te arrepientes te vamos a entregar al mismo Satanás. Esa es la disciplina severa que tiene que guardar el testimonio a la cual fuimos llamados. Y Dios mismo, damas y caballeros, escúcheme muy bien, Dios mismo vela por nuestro testimonio. Y usa la disciplina para que nosotros guardemos el testimonio y que seamos de testimonio para aquellos que no lo conocen todavía. Y que no demos un mal testimonio. Donde no hay disciplina, se da un mal testimonio. No discipline a los niños pequeños y van a dar un mal. ¿De dónde vienen? El Señor dice, no. Me vas a... Y saca. Nos endereza. Por eso es que la disciplina es una muestra de amor, es una muestra de enderece, nos reactifica de lo mal que estuvimos. En el Antiguo Testamento, la defensa de la santidad del pueblo ante la corrupción de otros pueblos era la manifestación de la disciplina de Dios. Eso era la diferencia. La disciplina es lo que hace que la iglesia sea diferente del mundo. Sin disciplina damos un mal testimonio. ¿Qué pasó cuando David mandó a llamar el arca? Le dice, tiene que ir en los hombros ¿de quién? De los sacerdotes. Pero aquel indisciplinado dijo, vamos a montarlo en estos bueyes. ¿Qué pasó? Alguien quiso detenerla y cayó muerto por el mal testimonio. Le costó la vida. Hermanos, Dios no va a disciplinar, sin duda alguna. Más adelante, vemos otro caso en el Antiguo Testamento, donde vemos la gracia y el amor de Dios. Le ocurrió al señor Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron un incienso de fuego extraño. ¿Y sabe qué pasó? El mismo fuego los consumió y los mató, porque Dios no lo había pedido. Y le estaban fuera de la desobediencia. Luego podemos brincarnos aún al Nuevo Testamento y ver casos como en el libro de Hechos, que aquellos fueron y vendieron y vinieron a la iglesia y dijeron, sí, yo vendí todo. ¿Sí, vendiste todo? Sí. ¿Por qué mientes? Cae muerto en ese momento. Luego llega la señora un momento más tarde y se para a la puerta y dice, oiga, ¿no han mirado a Pedro por aquí? Dice, mujer, donde cayó estás parada. Y ahí cae la mujer también. Disciplina. Mintiendo. Y Pedro se lo dice, mujer, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Mostrándonos la seriedad de la disciplina, que es traer a la iglesia corrección. En 2 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, ya puesto, listo para morir. Dice, que predique las palabras, que insistes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No basado en sentimientos, no basado en ideas, no basado en la doctrina, en la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de la disciplina? Primero, ¿cuál es el fin? No profanar la iglesia. No profanar la iglesia. Es santa, es escogida de Dios. No profanar la iglesia, ese es un fin. Dios es santo y demanda que caminemos en santidad. Número 2, ¿cuál es el fin de la disciplina? No profanar el testimonio de la Santa Cena. Eso no lo habían pensado, ¿verdad? La Biblia específicamente nos habla de no profanar eso. Y no solo eso, sino que dice que habían enfermos y otros ya dormían. ¿Por qué? Porque profanaron algo tan sagrado como eso. ¿Cuál es el fin de la disciplina? Producir un temor reverente entre los creyentes, especialmente entre los líderes. Ese es el fin de la disciplina. Producir un temor reverente entre los creyentes de que Dios está vivo y porque nos ama, si insistimos en nuestro pecado,
escúcheme, si insistimos en nuestros pecados, Dios nos va a disciplinar. Es serio. Siga jugando con Dios, Dios no está jugando con usted. Dios como su padre lo va a sacar de la casilla y lo va a disciplinar. Y lo disciplina porque lo ama. Así de sencillo. No porque ninguna otra cosa. Si Dios le está diciendo, hijo, es necesario que hagas esto. Hijo, es necesario que hagas esto. Hijo, es necesario que hagas esto. De repente te va a agarrar y te va a disciplinar. De las muchas formas que Dios sabe disciplinar. En la Biblia encontramos uno tras otro ejemplo en el Antiguo Testamento de la disciplina de Dios. Uno tras otro. Es interesante, ¿no? Clases de disciplina. En sí hay dos solo tipos de clases de disciplina. Está la disciplina privada y la disciplina pública. Existe la otra disciplina que es la expulsión de alguien, que realmente es muy rara, es muy severa y nunca sucede. Casi nunca sucede. Disculpen. Esta disciplina, la disciplina privada y la disciplina pública, se están en Mateo capítulo 18 y nos daría otros 30 minutos para hablar de eso. Pero ahí el Señor, de las 6 veces que se pronuncia en el Nuevo Testamento, 3 veces es usada por Jesús la palabra disciplina. Y me parece interesante, de las 3 veces que Jesús la utiliza, 2 veces habla de disciplina en disciplinar a alguien. Y me parece interesante que nos da órdenes. Si alguien está fuera de orden, llámalo, ven, tómate un café con él, hazlo entender. Si no, dice, llama a 1 o 2 más, vayan y hablen. Y si por último aquel no quiere entender, denúncialo delante de la iglesia y échalo para afuera. No te tomes ni un café con él. Así de severo está la cosa. ¿Cómo se establece ¿Cómo se establece la disciplina? Bueno, la palabra nos lo enseña en Mateo 18. La disciplina está ejercida solo por los ancianos y los líderes de la iglesia. Esto es bien importante. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 3 y 4, cuando Pablo le dice que hagan una junta, Pablo no le está diciendo ajúntenlo a todos y hagan un mercado y ahí vean qué hacen con aquel. No. La idea es busque a los ancianos, busque a los líderes y pongan a este caballero en disciplina lo más pronto posible. Cualquier disciplina que no está sustentada en base bíblica no es disciplina, es un castigo. Tiene que estar basada en la palabra de Dios. La disciplina no es un castigo, es el camino a la restauración. Lo triste es porque no se ha entendido qué es la disciplina y no se estudia en profundidad qué es la disciplina. Muchos líderes, hablando de líderes, pastores, toman la disciplina como un castigo. Y no es un castigo, es una rectificación de que si la persona reconoce su mal y decide arrepentirse, ya estuvo. Y en privado, no es que mire, este se arrepintió y ya está bien, ahora sí. No, no es algo privado entre esa persona y su líder, que se sientan y dicen, mira, estás mal. Y si aquella persona dice, sí, estoy mal, me arrepiento, hasta ahí llegó todo. No más. No es negocio ni de aquel, ni de Panchito, ni de Juanita. Eso no le importa a nadie. Eso debe ser algo privado. Si esa persona insiste en ese estilo de vida, ahí es cuando se escala a los ancianos y a los líderes de la iglesia. Mire cómo lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Aunque, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, por eso le digo, no es para toda la iglesia, es para los que ya han crecido y tienen ejercitado los dones espirituales. Restáurenle con espíritu de mansedumbre, con amor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y algún día vas a necesitar ser disciplinado y que alguien venga y te restaure. Hermanos, yo tuve un jefe hace un tiempo atrás que es bien diferente al jefe que tengo ahorita y no se preocupen, mi jefe no habla nada de español. Pero al que tenía anteriormente era un jefe que donde miraba tantito chueco, está chueco. ¿Por qué está chueco?
Mira qué mal esto. No. Ven, vamos a hacer un reporte. Todo era un reporte. Todo era una amenaza. Todo era un castigo. Tengo el jefe corrientemente que cuando mira algo chueco me dice, no, mira, hazle así y mira, ahí se va a quedar, vas a ver. Te corrige, te edifica. Lamentablemente no es lo que sucede muchas veces. Nuestra actitud con alguien que ha caído en desobediencia, en pecado, es tener un espíritu de mansedumbre y enderezarlo, recogerlo en el amor de Dios y considerarnos a nosotros mismos. Ese es el espíritu que Dios busca cuando hablamos de la disciplina en las cosas de Dios. Amén. Se pone de pies conmigo, por favor, que ya se nos fue el tiempo. Señor, en el nombre de Jesús hemos aprendido hoy, Señor, que tú